¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, bienvenidos a las capacitaciones de .NET. El día de hoy nosotros vamos a platicar un poco sobre los principios SOLID. Para platicar de esto, para saber qué es SOLID y para qué fue inventado, necesitamos remontarnos un poco a los años en los que los primeros desarrolladores hacían los programas, enfocándose únicamente en que un programa tenía que cumplir con una tarea establecida con un buen performance. Poco a poco los sistemas han cambiado, los sistemas han evolucionado, lo cual significa que se han vuelto más robustos y más difíciles de mantener. Es por eso que los programadores se vieron en la necesidad de crear una serie de principios para proporcionar a todos los programadores una serie de herramientas en la programación orientada a objetos que nos permitiera construir programas más fáciles de mantener con una mejor calidad de código. Como resultante de estos principios llegó SOLID. Y SOLID no es otra cosa más que un acrónimo de diferentes principios. SOLID está compuesto de 5 diferentes principios y cada una de sus iniciales obedece a su nombre en inglés. La S pertenece al Single Responsibility, la O al Open Closed, la L al List Cost Substitution, la I a Interface Segregation y la D a Dependency Inversion. Vamos a platicar cada uno de ellos más adelante y vamos a dar una serie de ejemplos para poder dejar de forma lo más clara posible cuál es el propósito de cada uno de ellos y qué es lo que resuelve en un programa. Principio de responsabilidad única o responsabilidad simple. Nosotros en una clase podemos tener o comúnmente se suele tener muchas funcionalidades. Lo que nos dice este principio es que una clase debe de preocuparse únicamente por una sola responsabilidad. Y cuando una clase sea modificada es porque esta única responsabilidad está siendo modificada, es porque va a cambiar. Como un objeto visual o para poderlo aterrizar en una analogía, nosotros podemos poner de ejemplo las navajas suizas. Las navajas suizas, pues como bien sabemos, están hechas de navajas, de desarmadores, de lupas, de sacacorchos, etcétera, etcétera. Esto visto desde un punto de vista de programación no es otra cosa más que una clase con muchas funcionalidades, una clase muy compleja de darle un mantenimiento y una clase a lo mejor muy compleja de leer para entender cuál es su función. El principio de responsabilidad única nos dice que esta clase nosotros deberíamos de descomponerla en clases más pequeñas con una única funcionalidad, una funcionalidad bien definida y bien clara de entender. En otras partes nosotros debemos de mantenerlo simple. Como imagen, pues esta navaja suiza se ha descompuesto en un cuchillo, en una tijera, en un sacacorchos, en diferentes clases, cada una con una tarea específica. ¿Cómo se ve esto en un código? Para ver un ejemplo de esto, yo he creado aquí un proyecto. Este proyecto pues tiene está compuesto por dos librerías y pues es un ejemplo basado en el parque de diversiones que algunos conocemos que se llama Six Flags. Eso es un parque de diversiones. Entonces, estos dos proyectos es prácticamente el mismo código, pero la diferencia es que uno está hecho con principios SOLID y el otro no están aplicados los principios SOLID. Para ver cada uno de ellos, nosotros tenemos que entender cuál es el problema que cada uno de estos principios está atacando. En el primero de ellos, que es el principio de responsabilidad única, vamos a ver que es la clase de esta, Batman the Ride.
Nosotros en un parque de diversiones podemos tener diferentes atracciones. Imagínense que en este parque de diversiones ustedes entran y les ponen la clásica pulserita para acceder a todos los juegos. Y después de estar formados en cada uno de ellos, llegan por fin al trenecito. Y en la entrada pues tienen que mostrar obviamente su pulsera, tal vez pasarla por algún código de barras, para que cada uno de los juegos registre cuántas personas al día están dando un servicio. Entonces, nosotros en este proyecto que es el de Six Flags con principios Solid no aplicados, tenemos una función que es la de registrar la entrada. En esta función, pues nosotros tenemos toda la lógica de negocios, que pues, son todas las series de validaciones que necesitamos cuando leemos la pulsera, etcétera, etcétera. Y al final, nosotros estamos escribiendo en un log que la persona tal se ha subido a este juego. El principio de responsabilidad única nos dice que una clase debe ser o debe tener una única responsabilidad. En este caso nosotros estamos rompiendo ese principio. ¿Por qué? Porque una función cuya funcionalidad no es otra cosa más que registrar una entrada, en una función como ella o en una clase como ella, nosotros no tenemos por qué estar gestionando el manejo de un log. En pocas palabras, estas últimas líneas son las que están sobrando en nuestro código. Ustedes pueden decir, bueno, pues si nosotros no tenemos que poner ahí la gestión de log, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros nos vamos al proyecto que tenemos aquí abajito, que es el mismo Six Flags, pero con principios Solid aplicados, vamos a ver la misma clase que es la de Batman the Ride, la función register entrance, y en esa función tenemos la misma lógica de negocios, pero a diferencia que nosotros estamos construyendo un objeto y estamos aquí registrando la misma entrada de ese cliente. ¿Cuál es la diferencia entre una clase y otra clase? Las dos sirven para hacer exactamente lo mismo, pero en el proyecto que no tenemos Solid, nosotros estamos aquí abriendo un archivo, validando que se haya escrito correctamente y en caso que no se haya podido escribir el mensaje, arrojar alguna excepción, hacer una serie de validaciones, etcétera, etcétera. Este código está mal localizado. No significa que no esté funcionando, porque obviamente funciona. Recordemos que los principios Solid no son para corregir funcionalidades, sino para brindar tips y herramientas de crear una mejor calidad de código en la programación orientada a objetos. Por lo tanto, la solución sería crear un componente llamado en este caso logger, que no va a ser otra más que otra clase, que tiene aquí un método llamado register, y va a ser el encargado de hacer toda la gestión de este log. Él va a ser el responsable de abrir el archivo, cerrar el archivo, hacer las validaciones que tenga que hacer, arrojar todas las excepciones, todo lo relacionado con un archivo log. Entonces, la clase Batman the Ride únicamente está registrando una entrada a este juego y por otro lado le está delegando toda la responsabilidad del log a un tercero, en este caso a otra clase que tiene también una responsabilidad bien definida, que es administrar todo lo que tenga que ver con un log. Entonces, de esta forma estamos obedeciendo al principio de la responsabilidad simple, responsabilidad única, y es el primer principio que nos habla Solid. Cabe mencionar que este es un principio muy fácil de entender, pero es muchas veces muy difícil de cumplir en un código. Normalmente los sistemas son muy grandes y pues muchas veces sin darnos cuenta estamos cayendo en el error de asignar diferentes responsabilidades a un solo componente. No siempre es tan obvio como en este caso. Pero bueno, vamos a continuar con el segundo principio. El segundo principio es el principio del open close.
Este principio nos dice que las clases y las entidades deben de estar abiertas para extensión, pero cerradas para modificación. ¿Qué significa esto? Este principio no es otra cosa más que un principio para defender la modificación del código. Nosotros cuando creamos un componente, este componente se puede modificar en comportamiento siempre y cuando nosotros hagamos extensiones de este componente. En sí nosotros no debemos de modificar la funcionalidad de un componente. Como una analogía podemos ver los vagones de un tren. A lo mejor yo tengo un vagón de pasajeros que le caben 10 personas y si de repente llega una modificación de los requerimientos donde yo necesito crear o cargar a otras 10 personas, yo no voy a tirar este componente o yo no voy a modificar este vagón para ponerle 10 lugares extras. Lo que siempre se hace es colocar por ahí otro vagón extra de 10 personas para que yo pueda transportar a 20 personas ya. Esto es como se vería de forma más o menos visual. Desde el punto de vista del código, nosotros lo podemos ver de la siguiente forma. Tengo aquí una serie de... Aquí está. Tengo una clase que se llama Customer. Y esta clase Customer lo único que hace es traerme un descuento un descuento que se le hace a los diferentes clientes para obtener su membresía. Recordemos que yo tengo dos proyectos, uno con Solid y uno sin Solid, y vamos a ver cuál es la diferencia de cada uno. En mi proyecto donde no tengo aplicado Solid, mi clase Customer tiene la función getMembershipPrice y lo único que hace es decir, oye, si el cliente es un cliente externo, entonces regrésame el precio normal. Pero si el cliente es de tipo interno, en este caso podría ser tal vez algún trabajador, entonces pues regrésame el precio, pero con un 20% ahí de descuento. Esta función tiene un problema, y el problema es que está violando el principio del open close. Si nosotros nos encontráramos en la necesidad de tal vez agregar algún nuevo tipo de cliente, o si nosotros tuviéramos que agregar nuevas reglas a las validaciones de los descuentos, nosotros tendremos que venir a modificar esta función. Modificar esta función pues es sencillo, pero ¿qué pasa con los programas que tienen ya funciones muy grandes, que a lo mejor mandan a llamar otros componentes intermedios? La lógica se va haciendo cada vez más compleja y el mantenimiento se vuelve más complejo. Además de que si nosotros tal vez queremos agregar unas nuevas validaciones para obtener o modificar el comportamiento de los clientes internos, estamos modificando la misma función que está afectando a los clientes externos. Y aquí lo único que estamos haciendo es comprometiendo el funcionamiento de todas las... el funcionamiento general, el funcionamiento que afecta absolutamente todas las clases de clientes. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Tengo aquí otra clase en mi proyecto Solid, donde yo tengo la misma clase cliente, pero si se fijan, aquí yo no tengo ninguna validación para cada tipo de cliente. ¿Qué es lo que se hizo aquí en este caso? Yo tengo una clase base que me que me devuelve el precio normal, y en vez de estar haciendo un if para cada tipo de cliente, lo que yo hice es crear diferentes clases. Yo creé una clase para un cliente externo y una clase para un cliente interno, de modo que si el externo
quiere hacer uso de la función get discount price o get membership price, creo que le puse en el otro lado, pues vamos a usar la función de la clase base. Pero por otro lado, para el caso de los clientes internos, si yo quiero hacer uso de esa función, yo estoy sobreescribiendo la funcionalidad. De modo que si yo me encuentro en la misma situación en la que tengo que modificar las reglas de negocio para los clientes internos, únicamente voy a modificar la clase que afecta a los clientes internos. De este modo yo ya no estoy comprometiendo el funcionamiento general, ni estoy comprometiendo la funcionalidad para todos los clientes externos. Entonces, dándole otra vez un vistazo al principio open-close, nos dice que los componentes deben de estar abiertos para extensión, pero cerrados para modificación. De este modo, yo estoy creando una clase customer que puede ser extendida a otras clases, pero si yo tuviera que modificar su funcionamiento, esta clase está cerrada. ¿Por qué? Porque para modificar su funcionamiento, yo puedo modificar únicamente a las clases extendidas, en este caso, estas clases heredadas. Entonces, de eso se trata el principio de abierto y cerrado. Una entidad debe estar abierta para extensión, pero cerrada para modificación. El siguiente principio es el principio de la sustitución Liskov. La sustitución Liskov nos dice que un objeto puede o debería ser reemplazado con instancias de sus subtipos, sin alterar el funcionamiento. ¿Qué significa esto? Nosotros muchas veces confundimos las clases y su funcionamiento o el propósito para el cual fue hecho. Un ejemplo, o para hacer alguna analogía, nosotros podríamos tener dos clases, una clase que se llame pato y otra clase que se llame animal, donde a lo mejor la clase pato puede heredar de la clase animal, pero por otro lado podemos tener otra clase que se llame pato de plástico, y pato de plástico puede tener la misma función de hacer cuac cuac, pero no es un animal. Esto puede sonar muy lógico cuando lo vemos como una analogía, pero ¿cómo se ve realmente en la vida real en el código? Cuando nosotros nos vamos a nuestro proyecto que no tiene nada de sólido aplicado, y nos vamos aquí a la clase de feria. Bueno, nosotros tenemos aquí un manejador general y imagínense que al final del día lo que nosotros queremos hacer es contabilizar cada una de las entradas que tuvieron los juegos. Sencillo. Nosotros tenemos aquí nuestro método get all entrants, y aquí tenemos a lo mejor una lista de atracciones, donde atracciones es nuestra clase base. Una clase que pues tiene por ahí un método para registrar una entrada y obtener el total de todas las entradas que se tuvieron por día. Y pues nosotros tenemos diferentes tipos de atracciones en un parque de diversiones, ¿no? Tenemos montañas rusas, tenemos a lo mejor juegos acuáticos, etcétera, etcétera. En este caso yo únicamente voy a utilizar dos. Uno que es el Batman on the Ride, que ya vimos, y en este caso es otro llamado feria. En estos tipos de parques pues es muy común tener por ahí otras atracciones de tiro al blanco, y cosas así. ¿Cuál es el problema de este tipo de funciones? Aquí es un poco más complejo de verlo si es que no tomamos en cuenta el ejemplo del patito.
Resulta que en este caso, Batman the Ride es una atracción y las ferias también son otra clase de atracción, pero en este caso son atracciones diferentes. ¿Por qué? Porque el Batman the Ride es una atracción mecánica en la que nosotros podemos formarnos y registrar una entrada para podernos subir al carrito mecánico. Y en este caso las ferias son atracciones donde la gente no se forma, sino que aparte para poder hacer uso de ellas se tiene que pagar algo aparte. Y pues por lo mismo podrían no requerir de algún registro, ¿no? Porque pues tú tienes a lo mejor tu pulserita de la entrada general, pero si son atracciones que se pagan aparte, pues no te sirve de nada hacer la lectura de su tarjeta. Entonces vamos a ver cómo está hecha cada una de estas clases. Batman the Ride hereda de atracciones y tiene por ahí sobrescrito el método para registrar las entradas. Pero la clase de la feria tiene por ahí otro método, que es el para obtener todas las entradas, y arroja una excepción, que dice que la entrada no es requerida para este tipo de atracción. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros ejecutemos este código? Cuando yo empiece a recorrer la lista y obtenga el total de entradas del primer elemento, no va a haber problema. Pero cuando yo esté recorriendo el segundo elemento y quiera obtener el total de entradas, voy a tener un error en tiempo de ejecución. ¿Y todo por qué? Porque aquí quien hizo este componente quiso protegerlo, arrojando una excepción, si es que alguien quisiera hacer uso de esa función. Esto es un error al principio de la sustitución Lisp. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo uso de los subtipos, estamos modificando el funcionamiento de esta función. En este caso, el subtipo de atracción es feria. Y cuando nosotros estamos recorriendo cada uno de ellos, estamos modificando el funcionamiento al punto que vamos a recibir un error. ¿Esto cómo se debe de resolver utilizando Solid? Cuando nosotros nos vamos a la misma clase en nuestro proyecto de Solid, tengo un proceso que se llama obtener todas las entradas y aquí ya me está mandando un error. ¿Por qué? Vamos a ver las mismas clases. Resulta que mi clase de atracción está compuesta por dos interfaces. Una que es los eventos de una atracción y otra que es el registro de una atracción. Si nos vamos a dar un vistazo a la interfaz de eventos, me está diciendo que un evento o una atracción puede abrir y puede cerrar, ¿no? El Batman Ride puede abrir a las 8 de la mañana y puede cerrar a lo mejor a las 6 que cierran el parque. Y tenemos también eventos una interfaz para el registro de todas las atracciones, donde a lo mejor, poniendo el mismo ejemplo del Batman the Ride, podemos registrar todas las entradas y obtener todo el total de entradas. Mi clase de atracción está haciendo uso de estas dos interfaces, lo cual significa que yo debo de implementar cada una de ellas. Pero cuando yo me voy a Batman the Ride, que hereda de atracciones, no tengo ningún problema. Y cuando yo me voy a la clase de feria, lo único que yo estoy haciendo es implementando la interfaz de eventos. ¿Por qué? Porque la feria también abre, la feria también cierra, pero la feria no registra ninguna entrada y por lo mismo no puede regresar un total de entradas. Entonces, en este caso, aunque es una atracción, ya no está heredando de la clase padre atracciones. ¿Por qué? Porque no es un subtipo que corresponda a atracciones. Y por lo tanto, cuando yo quiera correr este código, me va a mandar un error. Esta clase de atracción ya no debe de ser
considerada en este tipo en esa función que es obtener todas las entradas. De esta forma, el principio Liskov, la sustitución Liskov, nos está ayudando a evitar esta clase de errores en tiempo de ejecución o a estar haciendo uso indebido de clases en donde no debemos. Vamos a pasar al siguiente principio, que es la segregación de interfaces. Lo que nos dice este principio es que nosotros debemos de utilizar muchas interfaces pequeñas en vez de una muy grande de propósito general. Otra forma en la que nosotros podemos entender este principio es que nosotros no debemos de forzar a una clase a tener métodos que no necesitan. Vamos a ver cómo se ve esto en el código. Si yo me voy a mi proyecto nuevamente que no implementa Solid, tengo aquí una clase llamada Membership, que significa membresía. Esta clase puede tener a lo mejor un método que se llame procesamiento especial y otro que se llame a lo mejor procesamiento especial de aniversario. Imagínense que la gente de Six Flags al desarrollar su programa les dice, ¿sabes qué? Pues tú tienes tu clase de membresía y cuando ustedes entran al parque y muestran esa clase de membresía, pues a lo mejor pueden entrar a todos los juegos, etcétera, etcétera. Pero resulta que este año vamos a cumplir 100 años, va a ser nuestro centenario y necesitamos celebrarlo de una forma especial. Así que a toda la gente que compre membresía este año se le va a otorgar una serie de beneficios adicionales. Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo es, ok, necesitas un procesamiento especial. Bueno, pues me voy a la clase Membership y le agrego otro método que tenga toda la lógica especial de negocio por ahí. Esto está haciendo que nosotros violemos por ahí el principio de la segregación de interfaces. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esto, corremos el riesgo de a toda la gente que ya estaba consumiendo las membresías, adicionarle nuevos privilegios que no deberían de tener. Nosotros estamos forzando a la gente que ya tiene las membresías a tener por ahí un método llamado procesamiento especial de aniversario. Esto está mal. ¿Cómo lo resolvemos nosotros utilizando Solid? Si nosotros nos vamos a esta misma clase, vamos a ver que la clase Membership está implementando una interfaz llamada eMembership que contiene un método llamado procesamiento especial. Y nosotros, para crear la membresía que debe tener el procesamiento especial, estamos creando otra clase llamada Anniversary Membership. Si se fijan, esto está obedeciendo no solamente el principio de segregación de interfaces, sino el principio de Open Close, porque nosotros estamos protegiendo a la clase Membership de ser modificada y por otro caso estamos implementando dos interfaces para la clase de membresía de aniversario, donde estamos implementando la primera, que es la que tiene un procesamiento especial, y estamos implementando la nueva interfase que tiene un procesamiento por aniversario. De modo que cuando nosotros estemos utilizando ya el programa, vamos a tener una clase que tiene todos los métodos que debe tener y otra clase a la cual no lo estamos forzando a tener un método de más. En este caso, estamos utilizando la segregación de interfaces para darle a una clase su funcionamiento y a otra clase a no ser forzada por
un funcionamiento externo. Esto es algo parecido a lo que nosotros vimos en la sustitución Liskov. Y resulta que cuando ustedes estén respetando el principio de la segregación de interfaces, ustedes de forma implícita van a estar respetando a la sustitución Liskov. En este caso, aunque las dos son membresías, la membresía de aniversario no debe ser tratada como una membresía normal. Y de este modo, si yo tuviera subtipos, gente que, o clases que heredan de membresía y gentes que heredan de aniversarios, membresías de aniversarios, no me va a estar cambiando el funcionamiento del programa. Por último, tenemos la inversión de dependencia. Y lo que nos dice este principio es que los módulos de mayor nivel no deben de depender en módulos de nivel inferior, pero sí deben de depender de su abstracción. Esto como analogía, pues tenemos aquí una imagen de una carrera donde llega un componente, en este caso sería el corredor con la estafeta, que le da ese algo, le está dando le está delegando la responsabilidad a un nuevo componente que va a ser el encargado de transportar esta estafeta. ¿Cómo se ve esto en el código o cómo debemos nosotros de manejarlo en una situación un poco más real? Si nosotros nos vamos a nuestra clase General Manager, nosotros tenemos a lo mejor una función principal, donde a lo mejor esta función principal pues me registra por ahí un cliente y lo que me hace es procesarme su admisión. Este proceso de admisión lo único que hace es checar, oye, este cliente necesito saber qué tipo de cliente es, porque si es un cliente externo, tienes que enviarle una notificación de que a lo mejor su membresía ya fue utilizada y se la debe de enviar por una notificación email. Pero si es un tipo de cliente interno, se le debe de hacer una notificación por teléfono. Nosotros aquí estamos haciendo que esta clase tenga toda la responsabilidad de distinguir si a un cliente se le va a enviar una notificación por correo o una notificación por teléfono. Pero ¿qué es lo que va a pasar si algún cliente de repente llega y nos dice, ¿sabes qué? Yo necesito que se me envíe una notificación por correo y aparte por teléfono. Automáticamente nos está obligando a cambiar todo el proceso de admisión general, lo cual está arriesgándonos a modificar su funcionamiento y poder tener ahí unos errores. ¿Cómo se debe de resolver esto utilizando los principios SOLID? Si nosotros nos vamos a esta misma clase que sí está implementando SOLID, nosotros tenemos la función main, que lo único que hace es tener ese mismo cliente y me procesa su admisión. A diferencia de la otra clase, nosotros estamos enviando un segundo parámetro. Y este segundo parámetro es una notificación. Tengo por aquí una interfaz llamada notification, que lo único que tiene es un método que se llama send. Y lo único que hace mi función es procesar con toda la lógica que necesita y al final al objeto que está recibiendo hacerle un send. De este modo, a mí no me importa si estoy recibiendo una notificación de tipo email, si estoy recibiendo una notificación de tipo teléfono, o en un futuro tal vez, no sé, ya no se utiliza, pero tal vez notificaciones por Viper, por cartas, por cualquier tipo de notificación, a mí ya no me importa. ¿Por qué? Porque lo que reciba es lo que voy a enviar. Y de este modo, si el cliente me está diciendo, oye, yo necesito que me envíes una notificación de email y una notificación por teléfono, pues entonces lo que yo hago es quitarle la responsabilidad a esta función de ver cuál es la notificación que se le va a enviar y se la estoy dejando en este caso a la función main.
donde si yo quiero enviar una notificación por correo, la envío, y si yo quiero enviar una notificación por teléfono, también la envío. Y yo puedo tal vez enviar esta misma notificación para las dos personas. De este modo, estoy haciendo una inversión de responsabilidad, una inversión de dependencia. Si comparamos nuevamente con la función que teníamos en nuestro proyecto que no implementaba Solid, la responsabilidad es de esta función. Y si nosotros comparamos con esta otra función, la responsabilidad es de la función que está mandando a llamar a esta otra. De este modo nosotros estamos invirtiendo la responsabilidad, y es una forma en la que la inversión de dependencia nos ayuda a nosotros a cubrir este tipo de problemáticas. Entonces, en pocas palabras, los principios SOLID no son otra cosa más que una serie de normas, una serie de consejos que nos permiten a nosotros crear código con una mayor calidad, que a final de cuentas lo que nos va a permitir es un mejor manejo de un mayor mantenimiento de nuestras aplicaciones, que cada vez van siendo más robustas. Lamentablemente, pues esta capacitación no pudo ser en vivo para ver las dudas que puedan surgir, pero pues si tienen cualquier duda, me pueden escribir en Skype, o que es @badrians, vadrians, directamente aquí en el canal, o me pueden enviar un correo que es bvsalazar @.net.com.mx, y con gusto pues podemos atender esta clase de dudas. Entonces, como resumen, nosotros tenemos que Solid está compuesto por 5 principios. La responsabilidad única, que nos dice que una clase debe tener solamente una responsabilidad. El principio de Open Close, que nos dice que una clase debe estar abierta para extensión, pero cerrada para modificación. La sustitución ListScope, que nos dice que un objeto puede o debe ser reemplazable con instancias de sus subtipos sin alterar el correcto funcionamiento de una aplicación. La segregación de interfaces, que nos dice que nosotros debemos de utilizar pequeñas interfaces en vez de una gigante de propósito general, y que nosotros no deberíamos de forzar a una clase a utilizar funciones que no necesitan. Y por último tenemos a la inversión de dependencia, que nos dice que módulos de un nivel mayor no deberían de estar dependiendo en módulos de nivel inferior, y que en todo caso estas dependencias deben de hacerse con base en abstracciones. Bueno, pues espero les haya gustado esta exposición, esta capacitación. Los principios SOLID son muy útiles, y todos deberíamos de tenerlos en cuenta a la hora de programar. Como ya lo mencioné antes, cualquier duda pues háganmela saber, y con gusto se las puedo resolver. Que tengan buena tarde, y pues gracias por estar aquí. Hasta luego.